Hola, hola a todos otra vez y a todas. Nada, estamos aquí mi amiga Rocío y yo, otro día más compartiendo un café íntimo con vosotros y nada, pues vamos a ver un poco cómo cómo se va dando la conversación, que es pues eso, simplemente pues una conversación entre amigas. Entonces esta vez hemos decidido que hay un tema muy interesante que da para mucho y que además vosotros también podéis incluso desde vuestras casas pues opinar e incluso pues mandarnos alguna pregunta si queréis para que podamos aquí comentar, que es el tema tan amplio que son los juicios, ¿no? El cómo estamos continuamente juzgando. Lo hacemos además sin darnos cuenta, de una forma automática, se nos enseña también a eso. Y, y bueno, pues vamos a charlar un poquito sobre qué son los juicios, para qué juzgamos y bueno, qué información esconden de cada uno de nosotros cada vez que nosotros emitimos un juicio, ¿no? Entonces nada, bueno, pues aquí Sí, está mi amiga la, Rocío, que vamos a continuar ya y mm, ahí vamos. eso, la verdad que el tema de juicios decidimos hacerlo así porque es muy amplio, como bien dices, y porque algunas personas nos escribieron ya solicitando también en email, ¿no? Que el tema de juicios y otros temas que iremos abriendo. Y también porque en los cafés íntimos, en los cafés entre amigas, en los cafés, normalmente en las cafeterías, es un núcleo, ¿no? Es un centro de juicios y de chismes. Vamos a hablar también de las diferencias entre juicios y chismes. Eh, Cómo el juicio está tan presente en nosotros y la importancia también de no juzgarnos por ello, ¿no? Porque es casi imposible pensar y no juzgar. Otra cosa es darte cuenta de ello, pero muchas veces solamente el hecho de pensar en una persona estás emitiendo un juicio de forma inconsciente porque estás pensando si es bueno o es malo aquello que la persona está haciendo o no está haciendo y automáticamente estás emitiendo un juicio en el momento en el que comparas lo bueno y lo malo, pero que también forma parte de la dualidad en la que vivimos, ¿no? En este plano. Y la importancia de la información que nos dan los juicios. Los juicios nos dan mucha información a la hora de, como siempre hablamos desde el método, saber y entender en qué punto estamos, porque los juicios siempre hablan de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que Totalmente. por ahí podemos ir hablando. Eh, ¿Por dónde seguimos? Pues no sé, a ver, un juicio, ¿qué es un juicio? ¿No? Podemos empezar por ahí, ¿no? Uh -huh. Qué es un juicio? ¿Qué entendemos todos por un juicio? Dejando a un lado una sentencia que pueda, pues eso, un letrado, pueda un abogado, un juez emitir, ¿no? En función de una, o sea, a ese nivel no vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de los juicios, de las opiniones que alegremente vertimos todos los días nosotros eh, sobre situaciones, sobre personas, ¿no? Como que de alguna manera estamos emitiendo un juicio de valor. Uh -huh. O sea, nosotros valoramos algo que estamos viendo en esa persona o en esa situación, lo valoramos y en función del valor que nosotros le estamos dando a eso, emitimos un juicio. O sea, lo catalogamos como bueno, como malo, como lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de mi proceso me he ido dando cuenta, ¿no? De que al final los juicios no son otra cosa que un reflejo de todo lo que está pasando dentro de ti, ¿no? De todo tu interior, de tu escala de valores, de lo que tú piensas realmente, de cómo deben ser las cosas, de cómo debe ser el mundo, de cómo debemos funcionar, ¿no? Entonces, si lo que yo veo delante de mí no concuerda, no encaja con esa escala de valores o con ese esquema que me comprende y que me compone a mí, enseguida lo voy a enjuiciar como algo malo, lo voy a catalogar, lo voy a etiquetar como algo malo, ¿no? Entonces, esto en realidad está hablando de un prejuicio que tengo yo contra eso. O sea, Uh -huh. eso como no encaja en mí, yo me siento separada automáticamente de eso, siento que eso no va conmigo, y entonces automáticamente yo, al no sentirme involucrada con eso, al no sentirme parte de eso, lo que quiero es mantener esa separación. Y eso es lo que de alguna manera me da el derecho, o creo que me da el derecho, a juzgarlo.
No sé si ha quedado muy claro, creo que Sí, me he sí. liado un poco, No, pero yo creo que respondiendo un poco a lo que has dicho, hay dos cuestiones que quiero eh, comentar para después ver por dónde nos vamos, ¿no? Me pareció muy interesante el desvío que dijiste del juicio sobre la parte de sentencias y letrados y abogados, la parte de la justicia, pero que es muy curioso porque podríamos hablar de lo que significa esos juicios, que es el bien o el mal, la justicia, ¿no? Se coloca a través de un juicio, una justicia que también está llena de información, está llena de proyecciones, que es exactamente igual que la segunda parte, porque cada claro. historia, es decir, cada juicio entre dos partes, siempre va a estar cargada de la historia de las dos partes y de bloqueos internos de las dos partes enfrentándose. Por lo tanto, ahí podríamos entrar a ver cada caso de cada persona, porque la información de los conflictos de cada persona, tanto a nivel de salud como a nivel de justicia, como a nivel de relaciones, porque un juicio no deja de ser relaciones interpersonales, hablan claramente de la información que cada uno de ellos tiene que integrar. Entonces, está diferente, es diferente, pero no está lejos de lo que es el juicio que vamos a hablar. No, Lo que pasa que podríamos hacer un día un café con preguntas de gente sobre sus juicios y sus historias para saber qué información está por detrás de cada uno de esos conflictos que están pleiteando. Después está el juicio, como tú bien dices, que lo describes de esa forma, que no deja de ser la proyección que tú haces de tu realidad en el mundo. Entonces, realmente volvemos de nuevo al contenido de proyección, que yo creo que da para otro café hablar de proyecciones, que siempre es lo mismo, porque en el fondo estamos hablando constantemente de lo mismo por diferentes vías y situaciones, pero la esencia es que todos somos nosotros y nosotros lo proyectamos. Entonces, el juicio es uno de los grandes alimentos de nuestro ego. Para mí, el juicio y la culpa son los dos grandes, los dos grandes potenciales alimentos de nuestro ego, ¿no? Y ese juicio, en el momento en el que tú proyectas tu mundo al mundo y quieres que encaje, cada vez que tú hablas de tu juicio al otro, estás hablando de ti constantemente, porque en el fondo lo que juzgas es aquello que o no puedes tener y te gustaría, que tienes y no te gusta. Exacto. ¿Ok? Que no puedes tener o que tienes y no te gusta. Yo creo que serían las dos vertientes del juicio. Y lo tienes y no lo quieres reconocer en ti porque es algo que te duele internamente, o hay cierta envidia, entre comillas, y te gustaría tenerlo, entonces lo juzgas porque te crees impotente de tenerlo. Pero en el fondo los juicios siempre hablan de ti. Siempre, siempre, claro. Es que eso es impepinable, vamos. Juzgar algo, juzgar a alguien sobre todo, ¿no? Porque bueno, juzgar las situaciones, sí, también, pero yo creo que cuando realmente habla mucho más de ti, el juicio que tú estás emitiendo es cuando lo estás haciendo sobre alguien, sobre una persona, ¿no? Entonces, bueno, y por ejemplo, se ve muy claro en la relación entre padres e hijos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, pues tienes a tu hija o a tu hijo que ha hecho algo que a ti no te gusta o que tiene un comportamiento que no te gusta, y entonces enseguida ya lo estás juzgando y le estás diciendo es que eres un tal, o es que eres un holgazán, o es que eres un vago, o es que eres un desordenado, o es que eres un sucio, o es que tal, ¿no? Entonces ya automáticamente estás ya juzgando a esa persona sin pararte a pensar que en realidad eso que estás diciendo es porque tú en el fondo, si te miras para adentro, seguramente que tú también tienes mucho que ver con eso que estás juzgando, ¿no? Sí, en los hijos queda mucho más claro que es genético, que es algo que heredas de tu familia y que lo estás proyectando y que ves tu incapacidad tal vez en hacer lo que tu hijo te muestra, porque muchas veces los hijos son muy rebeldes y tú no eres capaz de mostrar esa rabia contra alguna situación y te sometes a ella y él viene a mostrarte el camino de, oye, sé rebelde, que es esto lo que tú necesitas para ponerte en tu sitio. Y otras veces, al contrario, ellos se someten demasiado y te dicen, oye, necesitas, pero siempre son el equilibrio. Lo bueno de los juicios es que ellos te dan la información exacta de aquello que tienes que cambiar. Entonces, si cada uno de los que nos está escuchando quiere hacer el ejercicio de auto-observar sus juicios, que a veces no somos capaces, hay juicios muy claros. Yo juzgo a mi suegra que me molesta tal cosa, o yo juzgo a mi padre porque me molesta tal cosa, o a mi pareja, porque normalmente los juicios
se suelen dar en familia o en el trabajo, en el entorno que yo tengo, ¿no? Entonces, yo juzgo esta situación y me está diciendo directamente la capa interna que yo tengo que trabajar. Y siempre voy a juzgar lo mismo. Normalmente las personas siempre tienen una tonalidad de juicio sobre un tema que se repite constantemente. Y eso se ve entre cafés, entre amigas, que hay personas que la vida toda, durante 20 años, están hablando de la misma persona, juzgando las mismas cosas y relacionándose con la misma persona. Pero ya siguen hablando de del mismo tema. Y ese tema que termina siendo un monólogo muchas veces en un café, habla de lo que realmente la persona tiene que observar en ella. Entonces, los juicios, la parte positiva del juicio es permitirnos observar cuál es la información que está llamando la atención dentro de mí para que lo atienda, para que lo procese, para que lo desmenuce y mire dentro más internamente. Entonces es un buen camino el juicio para poder ir hacia adentro, ¿no? Claro, claro. Sobre todo cuanto más te remueve el juicio, porque tú puedes emitir un juicio sobre alguien, un juicio de valor, y bueno, pues más o menos a ti no alterarte, ¿no? Pero cuando te altera, cuando tú estás emitiendo un juicio porque realmente lo que estás viendo te está alterando y te está moviendo y te está encendiendo, ahí es cuando ya seguro te tienes que mirar. Sí. Yo ahora, por ejemplo, con toda esta situación, ¿no?, que hay ahora de la pandemia, se está viendo muy claro porque se están haciendo, o se han hecho como dos bandos de opinión, ¿no?, en la gente, ¿no? Están los que creen firmemente en las versiones oficiales, en todo lo que se nos está diciendo a través de la prensa, a través de los medios oficiales sobre lo que está pasando y los datos que dan y qué es lo que se prevé que va a pasar. O, bueno, es esa versión. Y luego está la versión de la gente que se está alimentando de otro tipo de informaciones, ¿no?, y que están acusando, o sea, se acusan entre ellos, ¿no? Ahora a unos se les llama negacionistas y los otros son los oficialistas, dijéramos, ¿no? Entonces, cada uno se está acusando, o sea, tú, por ejemplo, te metes en las redes y ves las discusiones de la gente, y es que es gracioso, ¿no? Porque se están acusando realmente los unos a los otros de lo mismo que están haciendo ellos. ¿No? Entonces, o sea, por un lado, los que se creen la versión oficial acusan a los que no se la creen de que solamente se están alimentando de noticias y de versiones que a saber de dónde vienen, que a saber si están comprobadas o no están comprobadas, que están locos, que lo único que quieren es ir en contra de todo lo establecido, que son los descerebrados, que son unos no sé qué y unos no sé cuántos, ¿vale? Y esos dicen exactamente lo mismo de los que se lo creen todo. Es que se creen solo lo que les dicen, es que no investigan, o sea, que te das cuenta de que en realidad al final el juicio es una cosa que nos une. Sí, al final nos une. Realmente el foco es el mismo, Claro. porque realmente si los dos se parasen, verían que esa realidad existe en las dos partes y que no hay verdades absolutas. No. El problema es gestionar o querer convencer al otro de tu verdad. Ese es el juicio. Cuando tú no sabes del todo, pero impones una realidad como tu verdad. Y realmente el aprendizaje de todo esto es dentro de la dualidad la unidad. Y en la unidad existe todo. Entonces todo es posible. Es decir, no es ni un extremo ni el otro, es el equilibrio, es el punto en conjunto. Y cuando estudiamos los juicios de una parte y de la otra, vemos que las dos juzgan lo mismo. Por lo tanto, ¿dónde está la cura? En dejar de proyectar fuera, dejar de buscar información fuera, dejar de decir que los otros se lo creen todo, no se lo creen todo, porque simplemente la relación y la información está en ti. Entonces, no existe nada fuera de ti. Existe aquello que tú crees que es bueno para ti. Entonces, habrá gente que crea que es la máscara y habrá gente que crea que es sin máscara. Pero eso significa dónde está el límite y el respeto, ¿no? Y yo lo veo porque estoy en España a través de ti, de mi familia y de la gente que consulto constantemente en España, y también ahora estoy viviendo la realidad en Brasil durante un tiempo. Entonces, veo la diferente realidad y veo cómo esa misma realidad, que es una pandemia global, trae informaciones en algunos núcleos parecidas y en otras totalmente diferentes. Entonces, en España sale mucho la diversificación política. Vuelve a aparecer derecha e izquierda, vuelve a aparecer la guerra civil, porque es lo que está en el ADN.
Sin embargo, en Brasil el enfoque es diferente. Hay diferencias, hay hasta tres focos, pero la forma de enfocar eso es diferente. No hay, hay juicios, sí, a las personas que no lo rebaten, pero no se ha implantado de la misma forma. De ahí se da más valor a que la gente no llegue a pasar hambre, que es una realidad que puede surgir porque si se deja caer la economía o se cierra el país sería un caos. Entonces la diferencia se ve que lo que sale a la luz de discusión es muy diferente a lo de España, aun siendo la misma pandemia. Entonces, los juicios que se hacen, aquí no hay la crispación por si te la pones o no te pones la máscara. Sí, en los sitios públicos tienes que entrar, pero por fuera no tienes por qué ponerla. Y hay esto, pero en España se lleva más a una crispación política. Y no solamente política. Una cosa que vi que sucede en España, que no sucede aquí, es que ahí hay gente, vecinos, que llaman para denunciar a sus propios vecinos. Y eso ocurría solamente en la Guerra Civil. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque eso no sucede aquí. No pasa ni... Cuando lo digo, cuando lo cuento, la gente dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No es lo que... Porque aquí se da de otra forma. Es otra... Aquí tal vez se da una exclusión a ciertos... hay más juicio tal vez económico, de estatus, y ahí es más político. Entonces es diferente. Y tú te das cuenta de que la pandemia solamente viene a traer de nuevo la información genética, la información de los juicios que hacemos, ¿no? Pero que en el fondo lo que está diciendo es que es el mismo juicio, que no estamos viendo y que siempre acusamos al otro de lo que nosotros somos. Entonces, lo que dice Juan de Pepe habla más de Juan que de Pepe, porque realmente tú no puedes hablar de envidia si tú no tienes la envidia dentro de ti. Tú no puedes juzgar a una persona de nada porque no eres capaz de verlo. Hay un tema que tal vez esclarezca, que me he fijado que hay muchas personas que dicen que no son capaces de ver la parte negativa de los otros. Entonces, que dicen que son personas que dicen que no, yo soy muy calma o muy tranquila. No, pues yo no soy capaz de ver la parte negativa del otro. Pero siempre, sin embargo, siempre está en el chismorreo, siempre está hablando del otro, pero luego dice que no es capaz de ver la parte negativa del otro. Y eso me lo encuentro en mucha gente. Quizá no, está todo bien, no sé si estoy consiguiendo explicarlo. Es una sensación de cuando tú le dices a personas que pueden empezar a pensarlo en sus casas. Dime dos cosas malas o dos cosas que... No me gusta hablar de malas ni buenas, pero dos cosas que piensas de tu padre y dos buenas de tu padre, para ver la información. Hay personas que dicen, no soy capaz de ver nada malo. Se están acordando del padre y de la madre el tiempo todo dentro de ellos, pero cuando lo tienen que verbalizar no son capaces de decirlo, ¿vale? Por mi estudio, por el acompañamiento, cuando veo eso es que la persona no es capaz de ver su sombra. Entonces lo proyecta diciendo que no es capaz de ver nada malo en los otros, pero no es cierto. Lo que no es capaz es de mirar hacia adentro, en lo que no le gusta ver. Entonces, realmente, ¿sabes? Esa proyección. Y me venía mucho ahora decirlo, porque creo que eso se hace muy rápidamente. En el momento hay gente que habla, pero iríamos ya de la mano de los juicios a los chismes, que decíamos al principio que en las cafeterías hay las dos vías, ¿no? Entonces está el juicio de lo que tú juzgas normalmente siempre, que crees que es tu verdad y la impones, y están los chismes, que sería un juicio destructivo en el punto de juzgar a una persona por algo que oíste y que no sabes si es verdad o no, sino apoyándote en otros comentarios de otras personas, ¿no? Y a veces creando mucho daño, mucho sufrimiento. De todas formas, los chismes de esa persona siempre van a hablar de la historia de su familia, es decir, siempre lo que se dice en el pueblo de alguien es porque genéticamente aparece eso y la gente solo te lo canta, eso lo puedo hablar por experiencia propia. Yo fui víctima de chismes muy fuertes y muy dolorosos durante muchos años en el pueblo ahí en Galicia que viví, donde se habló de mí, se dijeron grandes mentiras que yo no entendía, pero que luego entendí que la información genética que yo heredaba tenía que ver con esos chismes. Entonces, no es que fueran mentira, eran maliciosos, no justifico a las personas que se apoyan en ello y viven de ello, hablando,
sería un poco como la prensa rosa sin cobrar, ¿no? Y que al mismo tiempo está tan establecido, el chisme está muy establecido en la sociedad, ¿no? Realmente la persona que consigue hablar de ti sobre eso es porque en ella vibra también, si no, no conseguiría hablar de ti. Entonces, una cosa es que esa información de ese chisme pertenezca a mi familia en otras generaciones y yo necesito oírlo para salir, eso me va a traer información de mi árbol y de mi información heredada, pero también las personas que lo dicen están directamente implicadas, porque ellas solamente pueden ver lo que son ellas, es decir, también están sus familias. Entonces, es importante pararnos a ver esto, porque cada vez que vas a hablar, te paras y dices, caray, si yo estoy hablando esto de tal persona, ¿por qué a mí me importa hablar de tal persona? Solamente puedo hablar si yo estoy implicada en ello, ¿no? Claro, y aunque crea que no estoy implicada, a lo mejor si estoy hablando de esa persona a través de un chismorreo, es porque en realidad lo que quiero es de alguna manera hacerle daño a esa persona. Entonces, Sí. ¿para qué le quiero hacer daño yo a esa persona? ¿Qué pasa con esa persona que está relacionada conmigo para que yo me tenga que tomar la molestia, aunque sea, o sea, aunque conscientemente quiera hacerlo, pero inconscientemente qué hay ahí detrás que me Exacto. empuje a mí a arremeter contra esa persona a través de un chismorreo, de una mentira, de un bulo o de lo que sea, ¿no? Exacto. Claro. Y ahí volvemos a los dos caminos. O yo quiero algo que esa persona tiene, yo no consigo, o yo soy lo mismo que esa persona y no lo veo, no lo quiero Y no ver. lo veo o no lo quiero reconocer, claro. Exactamente, es que es muy simple. Si te, Claro. si te das cuenta, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, creernos que estamos separados de lo demás, que, o sea, no tener en cuenta la unidad de que todo está en nosotros, ¿no? Ujú. Creernos especiales, creernos diferentes, creer que somos únicos, ¿vale? Y entonces que lo que pasa alrededor mío no tiene nada que ver conmigo, que yo estoy separado de todo aquello, ¿vale? Lo genial de lo que acabas de decir, eso es genial. Porque fíjate, creernos que estamos separados y que somos únicos. Y realmente somos únicos. Pero Sí, nos focamos en la separación para creer que lo somos. claro, y nos creemos especiales. Exactamente. En Es una... lugar, en vez de saber que somos únicos dentro del todo, que esa es la Exacto, grandeza. claro, claro. Entonces, No, pero nos creemos únicos buscamos... en la dualidad, en la separación, no en la unidad, es- que es donde lo somos. exacto, exacto. Por eso nos creemos únicos y nos creemos especiales. O sea, que nos diferenciamos de los demás, que tenemos algo que nos distingue de los demás y que Ujú. nos hace mejores que los demás, ¿no? Eso es el creer que uno es especial, ¿no? Pero eso no es cierto, es que somos, o sea, está todo en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Entonces, pero el claro, ¿qué problema pasa? de... Dime, Dime, dime. dime, sigue, sigue. No, da igual. No, pero que el problema de ser especial, el problema de creernos especial es que detrás de eso escondemos la necesidad de creernos especiales para conseguir valorizarnos. Claro, Porque normalmente por detrás de alguien que se cree especial siempre hay una gran carencia y una gran necesidad de claro, reconocimiento y de baja autoestima que necesita puede aparecer con una baja autoestima directa, tú ves que la persona se desvaloriza profundamente, o una falsa autoestima que esconde la necesidad de reconocimiento y la necesidad de ser especial. Es como que yo necesito ser especial para destacarme y claro, para poder caminar o para poder ser reconocida. Entonces, esa parte especial que yo ya soy, la termino colocando externamente en los otros, que se me reconozca, que se me valorice, en la separación con el otro, cuando realmente claro, claro. la, Y la utilizas unidad el es lo que me juicio. trae la grandeza. Y el juicio lo utilizas para remarcar esa especialidad que tú crees, o sea, ese ser especial que tú crees que eres. O sea, yo soy especial y mira qué especial soy, que me permito juzgar aquello porque yo no tengo nada que ver con aquello, yo soy diferente, yo soy especial, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, y al final eso en el fondo ¿a qué te lleva? Te lleva a que realmente tú te estás sintiendo separado de todo lo todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se siente separado del entorno, nosotros que en realidad somos seres sociales y formamos parte de una unidad, lo creamos o no lo creamos, lo queramos o no lo queramos, quiero decir que eso es Ujú. así. Entonces, si tú en el fondo te sientes separado de todo lo que te rodea, lo que aparece automáticamente es como
con un sentimiento de soledad, de aislamiento interno, inconsciente, ¿no? Que te lleva a sentirte culpable, ¿no? Es decir, bueno, o sea, ¿yo por qué soy diferente? ¿Por qué estoy, o sea, por qué no soy como los demás? ¿Por qué aquello no me gusta? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué me juzgan a mí también? Al igual que yo juzgo, no me libro de ser juzgado, ¿no? En la misma medida. Entonces, claro, entonces ya aparece como esa sensación de culpabilidad, ¿no? Pues, jolín, pues si yo estoy juzgando y mis juicios me conducen a una pelea, a una discusión, a una enemistad, a problemas en mi vida, ¿vale? ¿Será que a lo mejor hay algo que yo me estoy haciendo bien o hay algo que yo no sé ver? ¿No? Y al revés, ¿no? Si yo soy el objeto de los juicios de otra persona, será porque ¿qué de malo están viendo en mí, ¿no? Con lo cual yo me voy a sentir culpable de algo. Sí, la culpa será otro café o 2 cafés o 3 cafés, porque Claro. la culpa es esa que nadie quiere, pero que está presente en toda nuestra Es vida, como de la una patata forma u otra. caliente, es como Sí, la patata caliente que nos la vamos pasando. sí, pero o nosotros nos sentimos culpables a través de los juicios que hacemos, que a veces juzgamos para eh, cul- eh, eh, tapar esa culpa, a veces juzgamos para Claro, evitar claro, enfrentarnos a la culpa que sentimos o culpamos a alguien de lo que nos sucede, somos víctimas. Entonces el claro, victimismo y claro. la culpa es el otro gran ingrediente del alimento del ego, ¿no? Y lo utilizamos para eso. Decías que me quedaron varias cosas de las que estabas hablando que decía aquí. Dentro de lo del juicio, de la separación de lo que sentimos y de creer que la unidad, porque realmente creemos que separarnos y la baja autoestima, cuando nos alimentamos a través de esos juicios que colocamos en alguien, y como tú bien dices, cuando yo juzgo, recibo juicios, en la misma medida, porque en el fondo, cuando yo juzgo, es algo que estoy juzgando internamente en mí, y cuando recibo juicios, es algo que yo también juzgo en mí, pero que otro me lo dice. Es decir, me está haciendo de espejo para decirme aquello que yo siento de mí mismo, ¿no? Entonces, el juicio, a mí me gusta ver la parte positiva de él, como lo decíamos antes, de saber qué es esa la información, pero muchas veces nos perdemos en los juicios pensando que el juicio es algo que yo hablo, porque la gente creo que no tiene claro lo que es un juicio. Lo hablábamos desde el principio, lo estamos hablando, pero a nivel del día a día, muchas veces nos perdemos y pensamos que eso no es un juicio, eso es una opinión. Es mi opinión sobre mi hermana o es mi opinión sobre mi padre. No lo vemos como juicios, lo vemos como opiniones. Hay gente que Como piensa que no opiniones. juzga Y como creencias. y como creencias. Creencias, porque muchas de las creencias que tenemos, si las analizamos, en realidad no dejan de ser juicios. Todos son Juicios juicios sobre la porque es... realidad, Exacto, sobre la realidad tal y como la vemos nosotros. O sea, exactamente. no es que la realidad sea así, sino que un juicio no deja de ser pues una opinión sobre cómo, una forma de percibir tú esa realidad. Pero Exacto. eso no quiere decir que la realidad tenga ese atributo, no, es como tú No, lo ves. exactamente. Y cuando tú estabas hablando, hace un momento estabas diciendo, lo quieras o no y lo creas o no, eso es así. Yo estaba pensando, muchos pueden estar pensando, ¿ves? Eso es una verdad absoluta. Está imponiendo una forma de verlo, porque es un juicio. Sería como decir, pero claro, pero me pareció genial porque creo Sí, que mucha gente lo puede pensar y me parece bien porque aprovecho para decir todo lo que la gente que nos escucha en este vídeo le desentone, le chirríe o le produzca malestar, ahí está donde tiene que mirarse. Ahí está claro, donde tiene que observar esa parte. Entonces, realmente son creencias. Entonces, nosotros estamos compartiendo este café más íntimo, pero en el fondo es para despertar nosotros y los demás constantemente y ver diferentes acciones. Entonces, hay verdades, pero no hay verdades absolutas. Entonces, verdad absoluta es aquella que a ti te sirve y que te mantiene en coherencia y tú estás bien. exacto. Entonces, hay gente, por ejemplo, me acuerdo en una charla que estaba dando un café, yo estaba explicando el método y estaba hablando de todo esto. Y había una señora que tenía varias enfermedades bastante graves y ella estaba muy irritada. Tenía un cáncer, fibromialgia, tenía bastantes cosas. Claro, cuando tú estás con enfermedades, estás fuera de tu coherencia.
Y entonces te provoca, hay muchos juicios, vienen muchas memorias, vienen situaciones, y la persona cuando está escuchando a alguien que está vibrando en su coherencia, que no tiene por qué ser la de ella, pero está vibrando en su coherencia, desestabiliza, y la otra persona vibra también en la coherencia en ese momento, y como no está en estado de coherencia, vienen todas las informaciones para decirle que tienes que ir por aquí, y eso no siempre es agradable, ¿no? Entonces, ella en mitad de la charla levantó la mano y me dijo, ¿eso es tu verdad? ¿Por qué tengo que creer? ¿Y por qué tengo que aplicarlo? Porque ahí dejaría de hacer lo que siempre me fue enseñado, ¿no? De mis creencias, a practicar las que tú me enseñas. Mi respuesta fue, no, eso es un juicio sobre las creencias, es un juicio sobre una realidad. Yo estoy compartiendo contigo una historia y tú la puedes coger o no. Igual que en todas las creencias y en todas las informaciones desde los antiguos filósofos. Son verdades que tú tienes que saber si esas verdades van más allá de un contenido intelectual y lo puedes llevar a tu vida y puedes practicarlo y eso te da resultado. Entonces, si lo que estamos hablando aquí le da resultado a alguien, que lo coja, pero claro, para darle resultado tiene que ponerlo en práctica. Tiene que tomarse un tiempo de puesta en práctica. Y una vez que tú lo pones en práctica, tú tienes un juicio de valor sobre esa situación. Puede ser positivo o negativo en función de, sí, por aquí sí, o así, por aquí no. Pero eso no significa que no lo sea para ella, no significa que no lo sea para otro. Porque somos un ser completo. Tenemos todas las variantes dentro de nosotros, de la unidad. Entonces, ¿qué ocurre? El juicio parte del momento en el que tú entras en una intransigencia de lo que es del otro, sin una explicación ni racional ni emocional. Porque en el momento en el que tú lo puedes razonar, no, yo no quiero eso, pero entonces yo podría decir, no lo quieres porque te da miedo, hay una parte de miedo detrás porque te lleva a un punto que no estás preparado o no quieres en este momento evolucionar, ¿cierto? Y puede ser la otra que es, yo no quiero esto porque encontré esto y he conseguido el mismo estado de coherencia, por ejemplo. Entonces, los juicios, hablo así, dejo salir muchas ideas porque en el fondo el café es para esto, para que salgan muchas ideas para la gente despertar y poder abrir más debates. Que observemos en donde yo digo no, porque yo tengo un miedo y estoy haciendo un juicio de valor, y porque en el fondo son juicios de valor. El no y el sí son juicios de valor. Entonces, no tiene por qué ser bueno para ti lo que nosotros estamos compartiendo o esa parte de queramos o no queramos. Pero ¿a dónde te lleva ese juicio que haces sobre lo que estamos comentando, por ejemplo, ¿no? Y eso es constante. Y es muy difícil no tener juicio, porque siempre nos posicionamos en un sitio o en otro, porque vivimos en un plano dual. Y forma parte. No tenemos que juzgarnos por tener juicios. Es imposible no tener juicios en el plano dual. A mí me gusta una cosa, me gusta la otra. Pero que me guste una cosa no significa que yo anule la otra. En este momento, para mi coherencia es esta, es mi verdad. No debería ser así. Exacto. O sea, el que tú tengas, claro, el que tú veas las cosas de una manera no debería de anular el cómo la ve otra persona, cómo la ve otra persona. Claro, es que ahí está el problema de los juicios. Que los juicios es una forma de imponer tu percepción, exactamente, cómo ves tú las historias, ¿no? Y luego hay otra cosa que va también muy ligado a los juicios, que son los prejuicios. Que son los juicios que tú ya emites, que tú ya has decretado del juicio. con tu mente, exactamente, antes de comprobar si realmente eso que estás prejuzgando va a ser como tú realmente piensas que es. Que eso ya es la locura de la locura. Pero ¿cuántos prejuicios vivimos a diario? Entre otras cosas por nuestras creencias, esas que normalmente se llaman creencias limitantes. Exacto. Y que no son creencias limitantes, porque una creencia puede ser, tú escoges que te limite, o tú limitas a esa creencia y otra persona se apoya en ella para crecer. Es el juicio que yo hago sobre una idea, ¿no? Entonces, los prejuicios ya son el juicio del juicio, ya es preestablecido y es una verdad absoluta dentro de ti. Sí. Y que y que cada vez potencia más la separación. Claro, y cada vez te hace más inflexible y menos abierto a las infinitas posibilidades que te brindan las situaciones, las personas en la vida, ¿no? Yo observándome hacia atrás, cuando yo estaba con tantas enfermedades, ¿no? Con tantas, además crónicas, ¿no? Y muchas de ellas artrosis, artritis,
el infarto, páncreas, habla de rabia, sobrepeso, mucha rabia, mucha tristeza, mucho miedo, ¿no? Realmente eran las 3 emociones básicas. Pero lo que más me pesó y sigue, y acompañó durante mucho tiempo para trabajar en la rigidez, porque en el fondo estas enfermedades eran y hablo de enfermedades porque creo que la gente muchas veces piensa que emitir un juicio es emitir un juicio, hablo de mi vecina, o hablo de mi madre, o hablo de mi padre y ya está. No, tiene unas consecuencias graves el juicio a la hora que tú lo materializas y lo dejas salir y lo piensas. En el momento en que lo piensas, lo estás materializando y estás creando una realidad para esa persona, ¿no? Entonces, la rigidez que podemos aplicarnos a nosotros mismos y que esa rigidez es un juicio hacia nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los peores enemigos que tenemos, los podemos colocar fuera de nosotros porque se nos hace más leve, entonces parece que tenemos rigidez o que somos... yo nunca fui una persona de juzgar a nadie, pero sí fui una persona muy rígida conmigo misma. Y por lo tanto, tal vez producía una rigidez hacia las personas de mi entorno. Y esa rigidez conmigo misma, o ese abuso hacia mí misma, era de tal extremo, que por eso casi me morí 7 veces y te tomé las 30 pastillas. Pero tú te das cuenta de lo rígidos y de cómo nos juzgamos a nosotros mismos y no nos valorizamos, ¿no? Entonces, cuando ves esa rigidez y ves y te das cuenta de que es eso lo que estás proyectando en el mundo, y veo hacia atrás, que era lo que quería decir en la línea del tiempo, y me veo ahora, veo la grandeza del cambio y del proceso, también, no solamente en mi físico, que se materializó también en mi físico, sino en la mentalidad, en cómo es de rico observar a los otros y decir, caray, nunca hubiese pensado en darle esta solución. O caray, yo nunca hubiese imaginado que esto iría por aquí. Entonces, cuando consigues ver que somos todo y consigues distanciarte, y eso lo agradezco a todos los acompañamientos que he hecho y consultas que he hecho de los miles de casos, porque te vas viendo la riqueza de la información y vas viendo que cada persona es un mundo único, con una información única y que todo es válido. Todo es válido. Que lo único que hay que encajar es el cómo esa persona se está juzgando por ello. Y que no hay nada escrito en las grandes cosas, ni en el amor, ni en el perdón, ni en los grandes sentimientos, porque eso es único, eso no se escapa. Lo que pasa es que nos encajamos, queremos encajarnos en una sociedad o queremos encajarnos en unas creencias con un montón de prejuicios, ¿no? Y ves que cuando sales del juicio hacia ti mismo, te curas. He tenido casos de esclerosis múltiple que en el momento de decirle, oye, vive con el amante, con el marido, vivir una historia de amor los 3, ser libre, la persona mejorar. O no encajes dentro de esto que te están diciendo y coge las maletas y te vas a vivir tu vida, que es lo que tú quieres hacer, porque no hay nada escrito y realmente todos nosotros, los que estamos vivos en este plano, tenemos por misión y evolución cambiar esa información dentro de nosotros. Es decir, ser exactamente aquello que no consiguió ser nuestros ancestrales más directos en estas últimas 7 generaciones. Que yo he pertenecido a ellas o no, pero que en este momento estoy perteneciendo. Entonces, en ese momento yo he venido exactamente a eso. Entonces, es salir del juicio. Es todo lo contrario. Pero el juicio me lleva de la mano a la información que yo tengo que cambiar. Entonces, si las personas que nos están escuchando paran y revisan los juicios que ellas emiten y los llevan hacia ellas, tendrán una información muy valiosa a la hora de poder saber que, porque muchas veces sabemos, vale, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Aquello que Juicios. Aquello que juzga. Si empiezas por ahí, es casi lo mismo que decir que el otro no existe, porque realmente lo llevas hacia ti y lo cambias, ¿no? Entonces, y los prejuicios son más directos. Es decir, los prejuicios serían las de mayor intensidad, que ya están muy anclados en tu historia y que por lo tanto son los que más tienes que cambiar, que tienes que transformar. Sí, porque son creencias que has ido incorporando a tus creencias básicas, dijéramos, que las tienes ahí y que son como inamovibles, ¿no? Parece que son intocables, o sea, que son como sentencias que tú dices, bueno, yo creo, tengo mis principios, ¿no? Exacto. Mis principios son estos, y a raíz de ahí yo con ese prisma, con esas gafas de esos principios es con las que yo veo el mundo, ¿no? Entonces, si no me encaja, pues
ya ni lo acepto, ni lo contemplo, ni lo cuestiono, ni nada de nada, ya no sirve, o sea, no... Has tocado un tema importante cuando hablas de los principios y los valores, ¿no? Porque habrá mucha gente que pueda decir, caray, pero entonces mis principios y mis valores no los defiendo, no se pueden vender los valores. No estamos hablando de eso, todo por el contrario. Estamos diciendo, respeta tus principios y tus valores en la misma medida que has de respetar los de los otros. Exacto. Porque, por ejemplo, yo puedo decirle a una persona en consulta, oye, tú tienes que hacer tal cosa porque su historia es esa. Otra cosa es que yo lo aplique en mi vida. Mi vida no encaja, no tiene nada que ver. Pero no por ello la voy a juzgar porque ella tenga que hacerlo. Claro, Entonces, claro. realmente es la apertura de mente de decir, a mí me gusta una frase que aplico mucho en consulta, que es decirle a la gente, aplicar durante un tiempo el yo no sé nada. Entonces, en los juicios, si tú empiezas en el momento en el que vas a juzgar, cuestionarte, si realmente lo que estás juzgando es verdadero o no, sobre todo para la otra persona tiene que serlo, empiezas a darte cuenta que no sabes nada, porque no sabes nada de la historia del otro, no sabes nada de su información. Entonces, hay unos valores que son básicos, que son de tu esencia, que son tuyos y que tú has escogido. Y ok, todo bien, pero eso no significa que esos valores sean únicos y universales para todo el mundo. El problema es curioso porque decimos, lo que decías tú al principio, queremos ser especiales porque somos diferentes y yo soy mejor que el otro porque cuando me considero especial es porque me considero diferente y cuando me considero diferente, aunque yo me tenga baja autoestima, estoy diciendo que en algo soy diferente al otro. Pero, y es curioso porque queremos ser diferentes, pero después queremos que todo encaje dentro de una misma regla. Es decir, esa parte de Claro, querer de ser diferentes y nuestra... especiales, la separamos y queremos que todo encaje y que todo el mundo sea igual. Y nos comparamos constantemente con eso, ¿no? Eso es imposible, porque desde el momento en el que tú estás confeccionando un juicio de valor, tú lo estás confeccionando con tu información, con lo que tú sabes, con lo que tú has vivido, con tus experiencias, con tu forma de ver las cosas. Con lo cual, tú estás emitiendo un juicio de valor hacia algo que no tiene nada que ver contigo, porque esa persona no tiene tu experiencia, no tiene tus vivencias, no tiene tu información genética, no ha vivido las mismas cosas que has vivido tú y no sabes qué valores tiene. Entonces, o sea, es que es como comparar una manzana con una pera, ¿no? O pretender que un perro sea un gato. Es que Exacto. es lo mismo. Cuando tú le estás exigiendo a alguien o estás condenando a alguien porque no se ajusta a lo que tú crees que tiene que ser, es cuando tú estás emitiendo un juicio, es porque le estás exigiendo a esa persona que sea algo que no es. Exacto. Entonces, Cuando tú no eres capaz. ¿cómo le puedes pedir a un perro que se comporte como un gato? Es que es absurdo. Tendrás que respetarlo como gato que es y tratarlo como gato que es. Pues esto es lo mismo, cada persona tiene su forma, y entonces igual que a cada uno de nosotros nos gusta que nos respeten nuestra forma de ver las cosas, pues es que es por ahí por donde tenemos que empezar, para hacerlo con los demás. Porque si niegas al otro, si juzgas al otro, le estás negando el derecho de ser como es. Con lo cual, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Con ninguna, con el miedo a ser tú mismo. Exacto. Claro. En el fondo, el juicio es el miedo a ser tú y que eso no encaje. Exacto. Entonces, antes de que me juzguen los demás, ya juzgo yo por si acaso. Exactamente. Y a veces no es consciente, porque como volvemos un poco, porque nos perdemos en la conversación, pero eso es el café, ¿no? Divagar en las informaciones. Es el juicio de valor a mi hermano, que no es lo mismo que a mi padre o a mi suegra, porque además no es lo mismo. Es decir, es como que yo tengo derecho a juzgar a mi familia. ¿Cuántas veces yo me pongo a hablar de mi hermano, de mi hermana, y hablo, pero que nadie hable de mi hermano o de mi hermana, porque entonces me lo como? Eso sucede. Es decir, yo tengo, dentro de mi clan, tengo un espacio para hablar de juzgar a mi familia, pero tú no me la toques, no me la juzgues, porque es mi familia, porque realmente es eso. Después, diferente ya es el juicio que haces de la familia de tu pareja. Ya es diferente, porque ya es tu pareja y su familia. Entonces, tú ya puedes hablar, pero muchas veces la discusión es esa. ¿Cómo hablas de mi madre o de la suegra? Estoy hablando de tu madre, pero realmente nos olvidamos de que somos espejos, de que somos siempre proyecciones y que yo no me puedo casar con una persona que no tenga las mismas curas a hacer que yo. Estoy vibrando en la misma situación de reparación. Por lo tanto, voy a ver mi suegra aquello que no consigo ver en mi madre.
Y sé que muchas personas estarán diciendo, no, no, mi suegra no tiene nada que ver con mi madre. Esas personas que paren y se miren, porque aquello que negamos totalmente, rotundamente, siempre es la causa de lo que tenemos que trabajar, siempre. Es que es tan evidente que a veces yo digo, pero es que no necesito ni hacer más consulta, ya sé que está ahí cuando la persona dice no, rotundamente no. Cuando se dice no, rotundamente no, va de la mano de un prejuicio y es algo que no quiero ver. Y cuanto más juzguen las personas que lo estén oyendo, más profundo lo tienen. Entonces, realmente más hay que trabajarlo. Y no lo lleva mal, porque sé que es así. Y está bien. Por lo menos el saber que somos espejos en la vida de otros es muy importante también. Entonces, el juicio que se recibe cuando te expones, y saber que no es personal, que la gente te ve lo que no consiguen ver en ellos, también es importante. Sí, Es la porque te única forma de liberas. no alimentar ese juicio, de no alimentar esa Exacto. realidad, ¿no? Otra cosa es que me duela. Si me duela, como tú decías antes, si el juicio de alguien me provoca emoción, entonces tengo que pararme e ir a verlo porque es algo que tengo que trabajar en mí, ¿no? Y, y entonces, pero muchas veces las personas piensan, no, no juzgo. Yo solamente estoy compartiendo con mi amiga en la cafetería lo mal que me hace mi cuñada. No, la estás juzgando. Porque si no la estuvieses juzgando, estarías hablando con ella el mal que te hace. Estarías expresando para ella lo que te duele, lo que te molesta. Claro, Y es loco hablarías, como las acogerías, estarías con personas, ella. exacto, a resolver, es decir, sabes, yo creo que eso sería una de las partes del juicio. Y hay gente que me dice, sí, pero la verdad, la sinceridad tan dura, duele. La sinceridad duele si tú juzgas al otro, si tú le cargas al otro la responsabilidad de lo que tú estás sintiendo. Si tú le dices, oye, por tu culpa me he sentido mal el domingo, cuando estábamos comiendo en casa, y dijiste tal frase y por tu culpa me sentí muy mal y me hiciste esto, esto y esto. No, eso es bronca, es ego contra ego. En el momento en el que tú Claro, reconoces que tú tienes algo interno y que esa persona te lo está despertando, la conversación sería diferente. Sería, oye, ¿sabes que el domingo me sentí muy mal con aquello que dijiste y quiero saber qué es lo que me está despertando en mí? claro, ¿Le abres la puerta a la claro. otra? Y la otra no necesita seguir haciéndote el espejo porque has parado la proyección. Por lo menos la has parado para observarla. Desde el Mm, entendimiento, desde el autoconocimiento, desde ir a ver qué te trae esa cuñada que realmente ya está en ti hace años, pero que ella te lo está detonando. Entonces, el juicio deja de ser juicio cuando pasa a ser autoconocimiento a través de él. Y la importancia claro, de... cuando haces esa lectura. Claro, Exacto. Y claro que yo juzgo. Claro que vienen personas y yo digo, caray, no haría esto, caray, me atendió mal. Pero después paro a pensar, ¿realmente es esto lo que me importaba? No. ¿Qué es lo que me estaba molestando? ¿Dónde estoy? A veces simplemente que claro, estoy irritada, que estoy con rabia y no me la estoy permitiendo gestionar y estallo por tonterías. Otras veces es que claro. normalmente detrás de mi rabia escondo tristeza, entonces es una situación de tristeza que tengo que ir a casa, meditar y entender. Entonces, no es que nosotras, tú y yo, hablando aquí, no tengamos juicios. Los tenemos, No, forman nadie parte, está libre. forman Hombre, claro, parte. Y muchos pueden pensar que ya es un juicio, estar hablando sobre ellos y creernos con la razón de los juicios. No, yo no, sé que tú tampoco. No nos creemos con la pero, razón de nada, pero es lo que nos sirve para vivir en tranquilidad y en autoconocimiento del juicio, ¿no? De lo que realmente y de la ligereza que te da el poder hablar con la persona. Entonces hay gente que dice, eh, caray, tú expresas lo que sientes, no estás ni ahí de lo que siente el otro. No, no es eso. Simplemente cuando yo comparto, es diferente decirle a una persona, tú eres el culpable de lo que yo estoy sintiendo, decirle, sabes, esto que está pasando entre nosotros me está haciendo sentir esto. Le claro, das es la diferente. oportunidad a ella de avanzar. Otra cosa que si hay una revolución del otro lado es porque a la persona le duele tener que mirar para esto. Y cada uno tiene sus tiempos y tampoco es un juicio sobre ello. Cada persona tiene su tiempo. Y hay juicios también de la familia cuando no nos entiende. Eso también lo vimos, ya lo comentamos en la comparación, ¿no? El juicio no deja de ser una comparación, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es una comparación porque en el fondo hay como un miedo a sentirse excluido, diferente, aislado, ¿no? Yo recuerdo, antes cuando estabas hablando de cómo nos juzgamos, que somos los primeros que nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo una cosa
que hacía yo siempre, pero desde bien jovencita. Yo tenía muchos complejos, ¿no? Bueno, como la mayoría de gente, de jovencitos, de críos y de jovencitos tenemos complejos. Yo tenía muchos complejos. Entonces, yo lo que hacía ya era criticarme en público. Yo ya me juzgaba y lo verbalizaba delante de los amigos, ¿vale? Como para decir, o sea, como anticipándome al juicio que pudieran hacer ellos, ¿no? Si yo ya sé que estoy, por ejemplo, gorda, ¿no? Yo me estaba rechonchita y tal, y siempre estaba con ese tema en la cabeza. Yo Entonces, también. no, yo ya lo decía, o sea, no, sí, yo, porque claro, como estoy un poco gorda ya, o sea, yo ya me anticipaba para decirlo, ¿para qué? Para que ya no me lo tuvieran que decir ellos y para que se dieran cuenta de que yo opinaba igual que ellos, con lo cual a mí no me iban a excluir. O sea, era como una manera de evitar que me excluyeran por estar gorda. Entonces, ya, como que ya me atacaba yo misma. Sí. O sea, al atacarme yo misma me convertía, o pensaba En que me ellos. convertía en ellos, en parte de ese grupo, porque yo ya prejuzgaba que me iban a atacar, que me iban a decir, porque está gorda, porque es una foca, porque no sé qué. Y eso es lo que tú llamabas de amigos. Y eso es lo que yo llamaba amigos. Claro. Esa es tu amiga interna, la que te juzga, la que te critica. Entonces, Y que muchas veces lo usamos de doble juego, es decir, decimos eso para que nos digan, no, imagínate, tú eres muy linda, necesitas. Entonces, era una forma de tú posicionarte, de caer fuera y de manipular. Es una forma de manipular la información porque no sabes cómo encajar, porque te sientes que no encajas. Pero yo creo que el 99% de las personas que nos escuchen, en algún momento de su vida sintieron que no encajaban, si no lo están sintiendo ahora. Creo que es algo que es presente. Todo el mundo nace separado y sabiendo que tiene que encajar en algún sitio que no sabe muy bien en qué ni cómo. El problema es eso, que seguimos buscándolo fuera, en reconocimiento, en los amigos, que hay una vida social, que no tenemos que anular eso. Eso existe. Nosotros tenemos que relacionarnos con las personas, pero solamente nos podremos relacionar más íntegramente cuanto más nos conozcamos, más nos valoricemos por conocernos. Porque en el momento en el que te conoces, te amas. No tienes como no amar ese ser especial porque en el fondo eres un ser especial, pero con todas las reglas. Porque eres un ser especial porque naces de esa grandeza, de que es el ser humano y vienes con una misión. Entonces, claro que eres especial, pero no la especialidad de la separación, sino de la unión, del todo, de encajar perfectamente entre tus amigos, de cada amigo es tuyo y mío. Tiene una historia nuestra, una parte nuestra a contar. A veces yo me encuentro en consulta gente que viene y que no tienes cómo entrar, la información es tan densa, las enfermedades ya son tan densas, enfermedades emocionales, que no hay, ya hay densidad, pero siempre parece, yo tengo una amiga, dame la fecha de tu amiga, ¿qué le pasa a tu amiga? No, es que mi amiga es la historia, es tu historia, sobre todo estas amigas desde niñas, no, pero es que ella tiene con el padre y es aquello que está anulado dentro de ti. Pero es que es automático. En el momento en el que lo ves, casi siempre las mejores amigas son dobles, ¿no? A nivel de esto, de traer información, de traer la misma información que tú, o nacer el mismo día, o cerca. Te traen un cuadro. Es decir, imagínate lo bonito que es que cada una de las personas que vivimos, con las que convivimos, y vivimos o nos relacionamos X tiempo en nuestra vida, tiene una parte de nosotros. Son piecitas. Entonces, la parte de ser especial, cada uno es una joya inmensa. Claro que somos especiales, pero no separados, unidos. No, es que para eso somos seres sociales. Es que si no tuviéramos los espejos de las relaciones, sería muy complicado que nos conociéramos a nosotros mismos. Exacto. Es que es la manera de conocerse. Por eso, una persona que vive en soledad y en aislamiento no sobrevive. No sobrevive. Y el querer, y sé que eso va en contra de muchas otras ideas que se hablan, como nosotros estamos compartiendo el café, el querer separarte de tu familia, porque eres la oveja negra, porque nadie te entiende, porque todo esto solo te lleva a sufrimiento, porque has nacido en ella para algo. No digo que, pero la gente a veces nos confundimos. Eso no significa que tengas que tomarte el café
todos los días con X personas, ni que tengas que estar en la misma ciudad o todos los domingos haciendo una comida que no quieras. Lo que significa es entender las partes, integrarlas y permitir ser a cada uno. Exacto. Sin esperar reconocimiento, sin esperar gratitud, sin esperar nada, simplemente porque tú ya eres tú y ya te puedes compartir desde ese punto y permites que el otro lo viva de una forma totalmente diferente. Entonces, el trabajar esto es salir de esos juicios y poder enfocarlo, ¿no? A mí me gustaría que hablásemos también de los chismes, que hablábamos del principio. Yo creo que son muy importantes. Decías antes que el chisme en Brasil se llama fofoca. Y ahí se llama chisme, o sí, ¿cómo se llama? Aquí se llama fofoca, las personas que se juntan, o las señoras que van a lavar la ropa, ¿sabes? Antiguamente que se lavaba la ropa toda junta y ahí ponían a caldo y remojaban a todo el mundo. ¿Qué sigue sucediendo? Es decir, las redes sociales hoy son eso. Sí, sí, sí. Y ahí sería el patio de vecinas de cualquier edificio en ciudad, o la lavandería, ¿no? En lugar de lavar la ropa de cualquier pueblo. O el café de cualquier pueblo, las tabernas, ¿no? Pequeñas. Porque se habla que, además, el chisme se dice que es más de mujeres, ¿no? Que las mujeres son más de chisme. Bueno, porque las mujeres somos mucho más... las mujeres utilizamos mucho más el lenguaje para relacionarnos, ¿no? O sea, los hombres cuando hablan para comunicarse. O sea, los hombres hablan cuando tienen que decirse algo en concreto, ¿vale? Por eso muchas veces los hombres no son tan buenos conversadores o no hablan tanto como nosotras, porque nosotras lo que utilizamos es el lenguaje como forma de relación, que es la diferencia, ¿no? Entonces, claro, una reunión de mujeres... Tendríamos que abrir un estudio, que yo lo pensé muchas veces, porque como te dije, yo viví muy profundamente las críticas de Aldea, ¿vale? De Aldea Galicia Profunda. Y lo que yo viví allí después también fue entender que los hombres se juntaban en la taberna para hablar de todo el mundo. Y con lo que tú estás comentando, y no es la primera vez que lo he pensado, y siempre quiero hacer estudios emocionales de cómo se relaciona la gente, porque es lo que nos mueve, ¿no? Yo creo que están mucho en su lado femenino, esos hombres. Son sobre todo aquellos que van mucho de machos, que se defienden mucho arquetípicamente, son el macho y la mujer queda en casa y él se va a la taberna con los amigos a beber cervezas y jugar la partida, que es una realidad muy de Galicia, que tal vez en otros puntos de España también exista, en niveles tal vez más rurales, menos de ciudad. Pero los hombres también critican. Sí, lo que pasa es que yo creo que, claro, es mi percepción, que los hombres critican, pero que en realidad la intención a la hora de criticar es diferente. Puede haber más mala intención a través de la parte femenina. Sí, yo creo que por parte de las mujeres hay mala intención. O sea, es más habitual que haya mala intención, no quiere decir que siempre la haya, ¿no? Pero que es más habitual. Yo creo que en los hombres el critiqueo es más una forma de demostrar a los demás, al resto de los hombres que yo tengo información, con lo cual la información es poder. Es una manera como de marcar territorio, ¿sabes? Es decir, yo tengo esta información, ¿vale? Y si no es verdad, me da igual porque yo me la voy a inventar y la voy a... O sea, con todo lo que tengo me hago un cóctel y yo expreso lo que a mí me parece. Y es como una forma de marcar mi territorio, de decir, esta es mi opinión, así soy yo, esto es lo que yo he dicho y a ver quién me va a decir a mí lo contrario. La mujer le va a decir lo contrario y él va a cambiar de opinión cuando llegue a casa. Sí, pero entre hombres, ¿sabes? Yo lo veo un poco más así, que a lo mejor no, oye, que yo no soy hombre. No, pero realmente desde el punto de vista así neutro de observación, yo he visto que la mayoría de los casos el hombre que habla mucho tiene ese punto femenino. Sí. Tiene la parte femenina que intenta manipular ¿cómo te diría? Un desgaste del masculino que no consigue imponer y que el poder lo adquiere en su femenino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, él piensa que actúa desde la parte masculina, pero realmente quien está actuando es su femenino.
que su es el que energía está, femenina. por eso entra en la crítica. Si no, el hombre no es como tú bien No, dijiste, es más de es que ni se fija. comunicación El y hombre ni no, se fija en esas más de cosas. comunicación y no de Claro. relaciones. La mujer sí, es un poco esos dibujos que hay, que cuando te ve una mujer te hace un visual de arriba abajo, ¿no? Lo que pasa que estamos hablando de creencias, estamos hablando de diferentes tipologías, pero en el fondo todo hombre y toda mujer es hombre y mujer internamente y tienen Sí, más en épocas más el masculino, el femenino claro. más colocado, ¿no? Acentuado, sí. Y Sí, es sí. interesante, pero el chisme es la intención y que, como decíamos al principio, ahí sí habla de ti directamente. Tú Sí. no puedes colocar un chisme sobre otra persona, aunque esa persona tenga una información genética que la lleve a que se juzgue ella de esa forma, no puedes juzgarla si no lo ves o no lo tienes, ¿no? Entonces, la Ujú. importancia de saber eso en los chismes, ¿no? Sí, es utilizar una información para deliberadamente intentar hacer daño a alguien o intentar Uh-huh. tergiversar la visión que puedan tener otras personas sobre esa a la que tú estás Sí. criticando, ¿no? Claro, sí, Y sí. realmente yo creo que hay gente que no se da cuenta de la dimensión y el alcance que tiene un juicio. No, porque lo hacemos todos los días y es que nos enseñan a hacerlo desde pequeños también, porque desde ya crecemos viendo a nuestros padres, escuchando a nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, Sí, en la haciéndolo. cocina, hablando de la familia. Claro, claro. O sea, ¿dónde hay más juicios que en una familia? Uh-huh. Uh-huh. Madre mía, si es que solo hay que pensar en las Navidades. ¿Qué pasa en Sí, las Navidades? Está media familia peleada con la otra porque y luego eso es critiqué y juicios y porque este planito es no sé qué y el otro es no sé cuántos porque tu tío me ha dicho que no sé qué porque es un no sé cuántos, es un cartonar. Es que crecemos ahí. sí, y Entonces, claro, ¿cómo vamos a ser conscientes? es maravilloso poder verlo desde otra forma y es muy divertido. Cuando lo Y planteas desde la forma de entender la información que está por detrás de cada uno y te paras como observador a observar una mesa llena de familia, es muy divertido, porque tú vas viendo las programaciones de cada una de las personas, vas viendo, cuando paras y dices, bueno, el juicio mío es, cuando yo hablo de alguno de ellos, es mío. Entonces, cuando ellos hablan de alguien de los otros, es de él. Entonces, empiezas a permitirte ir encajando eso y te das cuenta automáticamente de que eso es así. ¿No? Y invito a que la gente lo haga, parar los juicios y sobre todo en reuniones de familia. Después te vas dando cuenta de las carencias de cada uno y eso abre un camino a la compasión y a poder trascender la información, porque te das cuenta del sufrimiento interno de cada persona hablando. Le quitas el juicio que tú tienes también, porque hay siempre juicios, ¿no? De decir, es que este tío viene y juzga a todo el mundo y el otro se calla. Esos juicios también son juicios, es decir, cuando tú crees que tú eres especial porque lo entiendes, porque eres capaz de ver la información, ya estás juzgando, exacto. ¿no? Entonces, no nos perdamos en eso. Simplemente pasemos un buen rato viendo la información moverse y ahí te das cuenta y conectas con el amor que es la familia. Y creo que a mí me gustaría que quedase eso muy claro, porque cuando hablamos es inevitable cuando la persona viene a una consulta o cuando trabajamos las informaciones, es inevitable no coger el espejo que te está haciendo daño y utilizarlo para salir de ahí, para salir de tus juicios, para salir de tu información y poder ir hacia ti. Durante un tiempo vas a tener que utilizar a tu madre, a tu suegro, a tu padre, dejar salir todo lo que sientes. Es Sí, bueno dejarlo salir, sí, pero eso no sí. significa que eso sea real, que eso sea, es una proyección tuya. Entonces, cuando consigues entender que somos proyecciones, los juicios pasan a ser compasión, pasan a ser perdón y pasan a ser el entendimiento de la grandeza de una familia. Porque en el fondo cada uno muestra una parte del sufrimiento interno en una reunión familiar. Ujú. Totalmente, es cierto, es así. Que es muy diferente hablar de Pero, familia tóxica. Es lo mismo, pero hay que, pero con un toque diferente. sí, son cosas que hay que experimentarlas y Sí, para darse cuenta de cómo funcionan, ¿no? Es muy sí. fácil hablar, yo siempre digo que no,
cuando tú comentas cosas así, cuando comentamos este tipo de temas, no solamente entre tú y yo, sino cuando lo comentas con más gente, cuando salen este tipo de conversaciones, yo siempre les digo que esto no, o sea, que no es cuestión de que los demás crean que lo que yo estoy diciendo es así. No, para nada. O sea, tienes que experimentarlo tú. Para que tú Es no lo una forma de experimentes. vida. Exacto, es una manera diferente de Ujú, ver las cosas. Y para mí es muy positiva porque te descarga de mucha culpa, de ujú. mucha culpa. Te libera de hacerte responsable de las historias de mucha gente que sin darnos cuenta muchas veces nos las hacemos nuestras para intentar cambiarlas, intentar gestionarlas cuando no son nuestras, ¿no? Entonces, eso te hace que vayas acumulando una carga, una carga, una carga que al final, o sea, los Dicen demás van a seguir que, haciendo lo que hacen, pero tú estás cada dicen vez que el sabio es más aquel que, cargada. sí, dicen que el sabio es aquel que sabe distinguir lo que es de él y lo que no es de él. Claro, Que cuando claro. siente, sabe que ese sentimiento es de él y cuando no le pertenece, que puede estar en un entorno, está somatizando, puede tener una energía espiritual también que tiene que ver como más de obsesión, puede tener a ver con la familia, pero él sabe quién es, entonces sabe que eso no es de él, entonces no se pierde en ese dolor, no se pierde. Entonces, ¿por qué un Claro. sabio no se pierde? No, no digo un sabio de intelecto, sino un sabio de integración, de tener Una integrada persona la con información, sabiduría. porque Claro. sabe quién es él y por lo tanto sabe lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Cuando tú sabes lo que te pertenece, actúas desde ahí con toda la responsabilidad. Muchas veces nos cargamos para que nos escojan, para ser elegidos, para ser aceptados, para ser amados, pero no porque realmente queramos cargarnos, Vean, para para que que nos nos vean. vean. Entonces, ese Sí, sí. comportamiento, Bueno, y luego juzgamos porque no nos entiende, pero es que nadie te pidió hacer ese papel. claro, claro. Sí, sí. Bueno, es un poco lo del espejo, ¿no? Cuando lo que te está mostrando el espejo a ti no te está removiendo, es porque en realidad no va contigo la historia. O Exacto. sea, Ujú. no es esa persona que te está espejando a ti, sino a lo mejor eres tú la que le está espejando a él, ¿no? Exacto. Ujú. Es un poco eso. Y otra cosa, que ya Entonces, estamos llegando al tiempo del café, ¿no? Ya se nos está escapando el tiempo. Otra cosa que creo que es importante es que muchas veces un juicio también es hablarle al otro lo que tiene que hacer. Y tú lo haces desde todo el amor, sí, tú lo haces desde todo el amor, comprensión, y le dices, es que tú no estás entendiendo, tienes que hacer esto. O le das la solución al otro. Y durante el día le damos soluciones a muchas personas. Desde nuestro punto de vista le decimos al otro lo que tiene que hacer. Y dejo bueno, esto abierto para que la gente lo piense. Es decir, sales a la calle y te dicen, ah, pero es que hace no sé qué. No, pero es que tú tenías que decirle a tu hijo que haga tal cosa y no lo estás haciendo. claro, O claro. vas dando consejos gratuitos pensando que tú entiendes y desde ahí eso es un juicio. Bueno, ya lo dice la frase popular, ¿no? Consejos tengo que para... No, consejos vendo que para mí no tengo. Exactamente, porque Claro, al final del día, si nosotros nos paramos y cogemos una libretita y decimos todos los consejos que hemos dado a lo largo del día a alguien y las ponemos en primera persona y también anotamos todos los juicios que hemos hecho, que seamos conscientes de haber hecho, y nos paramos a hacer ese ejercicio y lo leemos hacia nosotros, tenemos la respuesta de lo que tenemos que aplicar. totalmente, Nunca hablamos de nadie que no sea totalmente, nosotros mismos, de cierto. nadie. Sí, señor. Bueno, Bueno, ha sido el pues yo creo que por café. hoy Pues el sí, café. vamos a terminar con la frase de Sócrates, con las 3 frases de Sócrates. Con las tres preguntas, ¿no? Esto Exacto. que es el filtro de las tres preguntas. Sí, ante los juicios y las preguntas, sobre todo ante los chismes. Eh, yo reconozco que durante mucho tiempo sufrí mucho por los chismes y la gente no se toma serio esto de los juicios y de los chismes. Pero estos juicios y estos chismes me hablaban de mi información genética, no tenía como no y me las gritaban. Durante mucho tiempo pensé que la gente era muy malvada, que cómo se podía hacer eso con una niña de 23 años, que en el fondo era muy inocente. Desde los 17 años a los 23 sufrí mucho y yo decía antiguamente que se me había robado mucho esa inocencia, se me había robado con esas críticas, ¿no?
porque eran calumnias, más que críticas, eran calumnias muy pesadas, que afectaban a cosas muy profundas y muy sagradas, de valores muy sagrados, ¿no? Tanto que eso estaba por detrás de yo quedarme en silla de ruedas, de casi tener cirugía en el sacro y de tener el sacro unido. Entonces eran acusaciones muy fuertes. Y yo pensaba que la gente del pueblo era mala y que eso que se dice cuando el río suena agua lleva, yo lo cambié un poco como que, sí, donde hay crítica es porque hay alguna información, realmente, ¿no? Pero esa información no tiene que ser real, no tiene por qué la persona estar hablando de ti, puede estar hablando de tus memorias antiguas. Y es muy importante saber qué se dice de mí, de mi familia. Me va a hablar de la familia antigua, no tiene por qué ser mía. Entonces, no tomarlo como crítica, sino tomarlo como información y poder llevarlo, ¿no? Eso no digo que no tire la responsabilidad de quien utilizaba la crítica para hacer daño, porque realmente haces mucho daño. Yo, como digo, me quedaba paralítica por esas críticas, por la información que había detrás de esas críticas. Y lo que dolía y el no encontrar sentido a esa información, que eran mentiras y que yo creo que el método, el realizar el método, muchas veces lo pienso, que cuando publique el libro será como mi gran verdad, como decirle al mundo mi verdad, cuando nadie la escuchó y cuando la gente inventó cosas sobre mí, ¿no? Pero ahora lo entiendo que no fue una invención, sino que era la forma de yo poder obtener esa información para poder curarme. Entonces bendigo a cada uno que abrió la boca en su día, ¿no? Pero tiene mucho a ver con esas frases de Sócrates y la responsabilidad de cada uno, porque cuando tú hablas, cuando tú aconsejas y cuando tú juzgas, estás aumentando en ese mismo instante tu karma, te guste o no. El daño que le provocas a otro con tus palabras, o con tus pensamientos, o con tus acciones. Y también el daño inconsciente o consciente es directamente de tu karma, y vas a tener que pasar por ello. Todo lo que es importante que no lo hemos dicho, todo lo que juzgamos lo vivimos. Y la gente puede decir, eso es una verdad absoluta, para mí la es. En consulta, todas las enfermedades van de la mano del juicio de la persona. Todo lo que esa persona juzga de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tía, es lo que está viviendo por detrás de esa enfermedad. Y saber doy eso, fe de ello, ¿eh? Doy fe de ello, porque yo eso lo he podido comprobar en mí. exactamente. Pero es que en ti y es siempre así. Eso es algo que es una verdad universal en los casos que se atiende. Lo que juzgas es lo que vives en tu enfermedad. Bueno, lo de las preguntas Exacto. Las 3 preguntas Sócrates, cada vez que me vamos a quedan emitir oscuras ya. un juicio, hacen 3 referencias, ¿no? Sócrates le decía a su discípulo cuando venía a comentarle algo, Que le iba a y contar algo. las 3 preguntas es, cuando vas a hablar de alguien, primero la verdad, sabes si esto es cierto o no. ¿Sabes si es cierto esto que me vas a contar? Claro, porque Exacto. el estudiante le iba a contar algo de alguien. Y entonces Exacto. Sócrates le decía, bueno, ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a contar es cierto? Ese Exacto. es el primer filtro, ¿no? La segunda es la bondad. ¿Es Si bueno es, o es malo lo que me vas a contar? claro, si es bueno para todos, que eso es algo que estábamos comentando también, ¿no? Que se podría también etiquetar como si es ecológico. O sea, si es una información que va a ser, que no va a ser mala para nadie, ¿no? No es mala para los demás, ni es mala para mí, o sea, que Y va a es bueno ser para buena todos, para para todo todo el el mundo, entorno. ¿no? O sea, Exacto. que no va a dañar a nadie. Y es algo que va a hacer crecer, no va a hacer daño a nadie. Exacto. Y luego la última es si es útil, La utilidad. claro, la utilidad de saber de esa información, ¿no? O sea, a mí me va a Exacto. servir que tú me ¿Para estés algo? contando, claro, me va a servir para algo, porque si no me va a servir Exacto. para nada, pues ¿para qué la quiero, no? Me va a servir para algo saber que la chica del quinto está embarazada y tiene 15 años. No, no me va a servir para nada. Entonces, ¿para qué me lo vas a Claro, contar? ¿Para qué vamos a llenar nuestra mente de ideas y situaciones de las que no sirven? Y como eso es claro. imposible que suceda, es decir, no puede llegar ninguna información a ti que no hable de ti, si llegan muchos de esos juicios, revisa porque hablan de ti. Yo tengo una cosa que comparto aquí en el café, que hasta cuando voy por la calle caminando, hay mucha gente alrededor, y más en Sao Paulo, que son 16 millones de habitantes, y siempre
llega una frase, no llega otra a tus oídos. Tú vas por la calle y hay frases que llegan a ti, hay otras que tú no, la gente va hablando, pero tú no las escuchas, porque llegan unas y no llegan otras. Todo Pues habla en de esas ti. horas tienes que oír, claro. Está claro. Entonces, los juicios es imposible anularlos, porque vivimos en una sociedad de juicios, pero sí podemos transformarlos. No dejan de ser energía y como toda energía la puedes transformar en lo que tú quieras hacer con tu vida y con ellos. No deja de ser información que habla de ti, con lo cual simplemente que tengas una mirada diferente hacia los Exacto. juicios Y esas preguntas de Sócrates son válidas para juicios externos y para juicios internos. internos. Exacto, Esto que yo me digo de mí es verdad. es Porque cuando verdad. tú te paras y te dices, eres gorda o eres tonta, te paras y te preguntas, ¿es verdad? Aparece una respuesta por ahí que te dicen no del todo, ¿no? Entonces, Mm. es internos y externos. Me ha encantado el café, por ahí ya te estás quedando a oscuras. Sí, además es que ahora iba a encender la lámpara, pero no sé por qué, no funciona, o está fundida o está No. desenchufada, entonces ya veo, me voy viendo que cada vez estoy más oscura, más oscura. Entonces nos despedimos por aquí, no solo por Sí, problemas técnicos, sino que también porque es la hora. ¿Ok? exacto. Bueno, pues hasta el próximo café a Hasta la todos próxima y semana, el próximo café. exacto, y gracias por escucharnos y por compartir con nosotros todas estas divagaciones, que no dejan Eso. de ser, pues eso, nuestra forma de ver la vida. Muchas gracias Venga, a todos. pues venga, Un gracias a besazo. todos. Te quiero. Adiós. Chao. Chao.